Tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saluda el doctor Luis Valle. En representación de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencia y Desastres, tengo el gusto de presentar el día de hoy dos temas de suma importancia en el tema de COVID, que está relacionado con la anticoagulación y COVID, y el segundo tema de cuidados paliativos en COVID. Para esta noche tenemos como invitados a los doctores Willy Peña Oscubilca, médico hematólogo clínico, y al doctor Alex Lazón Ayala. Voy a dejar en el primer tema al doctor César Rodríguez como moderador. Adelante, César. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Honorio, doctor Valle. Buenas noches, doctor Willy Peña. Agradeciendo anticipado esta oportunidad de poder ayudarnos y poder hacer la ponencia de anticoagulación en COVID-19 en estas épocas, que es un tema muy importante desde el inicio, viéndose ya el mantenimiento de este tratamiento, en la cual usted ya con la experiencia que tiene nos podrá orientar un poco más, ¿no? a la parte de lo que es el tratamiento. Entonces te doy la bienvenida, Willy. Bueno, te conozco ya de la residencia, como un residente del 2 de mayo y ahora ya hematólogo de la institución. Te doy la bienvenida y podemos empezar, Willy. Willy, ¿me escuchas? ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, Juan, buenas noches. Bueno, yo tengo primero el gusto de estar en esta exposición. Agradezco al grupo de la Sociedad de Medicina de Emergencias y Desastres por haberme invitado a la exposición de este tema tan importante, ya que la enfermedad, como es el COVID-19, tiene una implicancia en la trombosis, ¿no? Entonces, vamos a detallar algunos puntos para ver la forma de cómo poder comprender esta enfermedad tan compleja, ¿no? Que poco a poco hemos ido desatando, ¿no? Y tratando de que los pacientes puedan salir de esta enfermedad tan agresiva que afecta tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ahora voy a compartir las diapositivas. Para confirmar, quisiera saber si se ve la diapositiva, la presentación. Sí, ¿Doctor Rodríguez? Sí, se puede ver, Willy. Para confirmar, quisiera saber si se... Ok, entonces comenzaremos. Bueno, mi nombre es el doctor Willy Peña Oscubilca, soy miembro de la Sociedad Peruana de Hematología y miembro del grupo de reporte operatorio SARA. Bueno, para comenzar, la enfermedad del coronavirus es causado por el virus SARS-CoV-2, el beta coronavirus ARN, que se transmite con una gran facilidad entre humanos a través de las secreciones respiratorias, como ustedes bien lo saben, y que tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas, desde formas asintomáticas hasta formas que pueden causar la muerte. Los pacientes que hacen coagulopatía, entre los valores analíticos del laboratorio, vamos a ver los niveles elevados del dímero D y las alteraciones de la coagulación, por lo general entre el séptimo o primer día después de iniciar los síntomas, o bien aproximadamente entre el cuarto al décimo día después de la hospitalización, que coincide justamente con la falla respiratoria. Doctor Willy, un favor, disculpe que le interrumpa, ¿puede ampliar la exposición, por favor? ¿No está ampliada? No, no, no. A ver, un ratito. En modo presentación. ¿Ahora? Ya, ok, listo. Perfecto. Gracias. Entonces, para hacer un pequeño recordaris, como ya se ha estado explicando sobre esta enfermedad, para entender un poquito sobre esta enfermedad,
y así poder entender la coagulopatía y por ende posteriormente el tratamiento, ¿no? Que es la anticoagulación. Para ingresar a las células, el virus SARS-CoV-2 ya usa sus espigas, que es la proteína S, para unirse a su receptor. Se encuentra en muchos tipos celulares. Este receptor tipo ECA2, que es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, se encuentra en muchos tipos, que podrían ser en los neumocitos tipo 2, en los enterocitos, en las células endoteliales, en las células de músculo liso, por lo cual el virus para ello necesita una proteasa que se conoce como el TMPRS2, ¿no? Que es una proteasa que actúa como un correceptor que cliva al receptor ECA2 que se ha unido a la proteína S, permitiéndole al virus entrar a la célula. Bueno, como ustedes saben, en el COVID-19 severo se caracteriza por un estado de hiperinflamación, que se denomina como un síndrome de activación de macrófagos o tormenta de citoquinas, la famosa llamada tormenta de citoquinas, con la acumulación de sudados inflamatorios aquí en la membrana alveolo-capilar y la falla respiratoria hipoxémica progresiva constituyen la principal causa de muerte en estos pacientes. También se caracteriza por ser una particular forma de microangiopatía denominada microangiopatía trombótica inflamatoria del COVID-19 con coagulación intravascular pulmonar. Como vemos aquí en la imagen, vemos que al entrar el virus, el SARS-CoV-2, afecta a las células cuyos receptores es el tipo ECA2, en las cuales uno de ellos viene a ser el tipo neumocito tipo 2 y las células endoteliales. Al afectarse, esto va a haber una atracción de monocitos y neutrófilos, que son los primeros líneas de defensa del sistema inmunológico, que producen niveles altos de citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, lo que causa una respuesta inflamatoria severa, con activación local de los macrófagos, en la cual se va a producir un estado de hiperinflamación, un daño local de las células endoteliales. Al haber más daño de células endoteliales, va a haber una hiperproducción de citoquinas, una liberación de los factores de coagulación, una expresión del factor tisular que viene a ser parte de la vía extrínseca. Esta activación de la vía extrínseca durante toda la cascada va a producir una alteración a nivel de la fibrina, en el cual también va a haber un inhibidor del activador del plasminógeno, en el cual va a producir una predisposición a realización de una microtrombosis, ¿no? Este proceso que les acabo de mencionar va a estar alterado y va a producir una tormenta de citoquinas, en la cual va a ser incontrolable. Y para ello se ha denominado como un proceso de inmunotrombosis o tromboinflamación. Esta amplia inmunotrombosis resulta en una microangiopatía pulmonar que termina en una severa falla respiratoria, generando un síndrome de distrés respiratorio agudo. En el dato analítico del laboratorio vemos a un importante elemento que es el dímero D, que resulta de la degradación de la fibrina, pues este se deposita en la luz de los alvéolos y a nivel de los vasos. Además, esto es porque el sistema fibrinolítico intenta limpiar el alvéolo y también la microcirculación de esos depósitos de fibrina. Otro elemento también que es muy importante es la LDH, que también se encuentra incrementada. También como ocurre por consecuencia del daño celular a nivel del parénquima pulmonar. En las enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, son enfermedades donde el COVID-19 es más severo, ya que estas comorbilidades ya tienen un daño epitelial previo y también un estado proinflamatorio más severo, por lo cual la inmunotrombosis se ve más facilitada. En cuanto a la hipoxia tisular, se ve que genera la falla respiratoria. Esta puede facilitar la trombosis, ya que al haber una hipoxia va a haber una estimulación de ciertos factores que inducen a la hipoxia, que son los HIF-1 y los HIF-2. Pues favorecen, uno, la expresión del factor tisular, ¿no? Otro, que activa al inhibidor de la activación del plasminógeno, que va a producir una depresión o una inhibición de la conversión a plasmina y por lo tanto no va a haber una degradación de la fibrina. En la activación del factor tisular va a producir una activación de la cascada de coagulación, produciendo la conversión de protrombina a trombina y de esa trombina a la producción de fibrinógeno a fibrina.
y por lo tanto va a predisponer a un estado procoagulable, a un estado hipercoagulable. En el COVID-19, la hiperinflamación y el trastorno del sistema renina-angiotensina-aldosterona en el COVID-19, pues en este sistema que contribuye al estrés respiratorio agudo, se ve que el angiotensinógeno, como ustedes saben, se convierte en angiotensina 1 por activación de la renina. Esta angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y la angiotensina 1 a la angiotensina 1,7. 2 a 1,7, perdón, en el cual este sistema de angiotensina 1 y angiotensina 2 y angiotensina 1,7 tienen receptores, siendo uno de ellos el receptor de angiotensina tipo 1 y el receptor MAS-R. Como ustedes se recordarán, el SARS-CoV-2 se une al receptor de enzima convertidora de angiotensina tipo 2, inhibiendo o negando la conversión o la degradación de la angiotensina 2 a la angiotensina 1. En estado normal, en la angiotensina 2 va a tener un receptor angiotensina 1, AT1, que va a predisposición a la vasoconstricción, al estado proinflamatorio y al estado prooxidativo. Entonces, en la infección por el virus SARS-CoV-2, recordemos que el virus se une a este receptor, como me había dicho. Esto hace que estos receptores no estén disponibles en el endotelio, impidiendo este paso, el catabolismo de la angiotensina 2 a angiotensina 1,7. Y el resultado es que genere un exceso de angiotensina 2, que estimula a través de estos receptores la vasoconstricción, la inflamación y el daño oxidativo en el pulmón, lo que favorece la lesión pulmonar y el síndrome de distrés respiratorio agudo. Todo esto se ha visto en estudios de autopsias. Se traduce en un pulmón que tiene un aspecto en vidrio esmerilado, con áreas de infarto, de necrosis, de edema, de inflamación y con una alta incidencia de trombosis, con un 58% que se vio en estas autopsias. Como vemos, una trombosis en la arteria pulmonar o trombosis en la una trombosis venosa. Al realizar cortes en los pulmones, también se ha visto que no solo hay presencia de trombos en los grandes vasos, sino también a nivel de los pequeños vasos, a causa de la microangiopatía trombótica. En el estudio de Tang y colaboradores, en su estudio de las alteraciones de la coagulación en 183 pacientes con COVID-19 severo, ellos notaron que en un 31% de los pacientes que morían tenían alteraciones en la coagulación en comparación a un 0,6% de pacientes que lograban sobrevivir. Las alteraciones que vieron con más frecuencia fueron los niveles altos del dímero D, del producto de degradación de la fibrina, así como un tiempo de protrombina más prolongado, siendo estos con una P menos de 0,05, ¿no? El tiempo de protrombina, el dímero D y los factores de degradación del fibrinógeno. Aquí podemos observar la evolución de estos marcadores en el tiempo. En verde vemos a los pacientes que murieron y en azul a los pacientes que sobrevivieron. Entonces, acá vemos que el tiempo de protrombina se fue prolongando y el fibrinógeno por lo general permanecieron altos en etapas avanzadas, cuando recién cayeron. Seguramente el fibrinógeno en estados ya premortem ha descendido, ya que en este momento habrá desarrollado una franca CID. En cuanto a la trombocitopenia en los pacientes con COVID-19, no es severa. Hay un gran porcentaje de pacientes que tienen trombocitopenia leve, incluso moderada. Hablamos de moderada cuando es más de 20.000. Y la trombocitopenia severa, pues solamente se ve en las etapas finales, cuando el paciente tiene sepsis bacteriana, cuando está asociado a fármacos, cuando es una trombocitopenia inducida por heparina o incluso asociada a un síndrome antifosfolipídico. En esta serie de 150 pacientes, 27 pacientes, que son el 18%, tuvieron trombosis, principalmente tromboembolismo pulmonar. Y ellos lo comparan con una alta incidencia de trombosis que hay en otros cuadros de insuficiencia respiratoria de terapia intensiva que no son COVID-19. ¿Ok? Entonces, acá vemos en esta gráfica de los pacientes con COVID-19
y de los que no tuvieron COVID-19, pero que tuvieron un síndrome de distrés respiratorio no asociado a la enfermedad que estamos mencionando, ¿no? Del tema de hoy. Y vean ustedes que esos pacientes con COVID-19 tienen 3.4 veces más de riesgo de tener una trombosis en comparación con los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, pero de otro origen diferente al COVID-19. Y además vean que el COVID-19 no se caracteriza por ser una enfermedad hemorrágica, donde solamente se vio un 2.3%, ¿no? La revista Circulation es una serie de estudios anterior que mencioné, tenía un 18% de trombosis, pero en esta serie se ha encontrado una incidencia de trombosis mucho más alta, ¿no? Hasta un 46% de los pacientes tuvieron una trombosis venosa profunda. Además, se ve en estos pacientes que tienen una disminución en la supervivencia. La trombosis en el COVID-19 es más alta en pacientes más graves, los que están en terapia intensiva, y eso también tiene un impacto directo en la supervivencia. Este estudio por Milderock, serie de 198 pacientes en Holanda, en un solo centro, el cual un 38% de los pacientes se encontraban en terapia intensiva, vean que en estos pacientes tienen hasta 6 veces más de riesgo de producir o tener una trombosis a los pacientes que están hospitalizados en un área de medicina, ¿no? Y ven ustedes que los pacientes que desarrollan trombosis en un área crítica tienen hasta 2.4 veces más de riesgo de fallecer. Pocos tratamientos que han demostrado de mejorar la supervivencia en los pacientes con COVID-19. Una de ellas es la anticoagulación. En este estudio se compara la mortalidad a 28 días entre pacientes que recibieron heparina y los pacientes que no lo recibieron. Principalmente heparina de bajo peso molecular, pero a dosis profiláctica. Y ven ustedes que a 28 días, ¿no?, de la mortalidad que ellos evaluaron, no hubo una gran diferencia en la mortalidad, 30% contra 29%, independientemente si usaron o no heparina. El detalle está aquí, donde la heparina sí tuvo utilidad, que fue en los pacientes más graves, que tienen un puntaje de coagulopatía inducida por sepsis, un SAI score de 4 o más, y los pacientes cuyos dímero D estaban muy altos, incluso por encima de 6 veces su valor de límite normal o superior. En este tipo de pacientes que son los más graves, donde el uso de heparina sí disminuye la mortalidad, ¿no?, con una P estadísticamente significativa, con una P de 0.017. En este estudio retrospectivo, realizado por Isham, en el que se evalúa el uso de heparina en pacientes críticos, en este caso a dosis terapéuticas, los resultados son similares, como ustedes ven acá, a nivel de población general, ¿no? No hay una diferencia clara en la mortalidad como se ve aquí. Pero cuando nos vamos a los pacientes más graves, en los que requieren ventilación mecánica, hay una disminución de la mortalidad de 29% que tuvieron anticoagulación versus el 62% que no recibieron anticoagulación, ¿no? Aunque hay que tener cuidado porque los pacientes que se anticoagulan también tienen más riesgo de sangrar, con un 7.5%. El dar anticoagulación mejora la situación en cuanto a la trombosis, pero favorece la aparición de sangrados. En cuanto a las propiedades de las heparinas se han descrito que además de sus propiedades anticoagulantes, también tienen efectos antiinflamatorios y de protección endotelial. Se ha visto que las heparinas se unen a las citoquinas inflamatorias que inhiben la quimiotaxis de los leucocitos, principalmente de los neutrófilos, que protegen a la célula endotelial contra el edema y que inhiben algunas vías que dañan a la célula endotelial que favorece la inflamación. Las heparinas también se han encontrado un efecto antiviral, el cual ha sido estudiado en modelos experimentales, porque su naturaleza polianiónica y su carga negativa hace que las heparinas se puedan unir a muchas proteínas de la superficie endotelial y pueden así evitar que el coronavirus ingrese a la célula. Se ha demostrado que la heparina puede interactuar con la proteína S del coronavirus y en líneas experimentales celulares esto puede así
reducir la infección, ¿no?, que estamos mencionando el tema de hoy. Es importante ver las interacciones de los antitrombóticos, considerar las interacciones de estas, los agentes, ¿no?, mencionados, ni los antagonistas de la vitamina K como la warfarina, ni los anticoagulantes orales de acción directa como la Apixaban, el Rivaroxaban, se recomiendan por el manejo hospitalario en pacientes con COVID-19. Uno es por las interacciones farmacológicas. Vean que los anticoagulantes de acción directa incrementan sus niveles cuando los pacientes son tratados de forma concomitante con otros medicamentos antivirales. Hay que recordar que estos medicamentos de acción directa hay que siempre observar el estado hepático y el estado renal de los pacientes. Por eso se recomienda que los pacientes que usen anticoagulantes de acción directa o anticoagulantes de la vitamina K sean cambiados a heparinas cuando se hospitalicen y no de manera ambulatoria. Es importante familiarizarse con las heparinas que estamos usando en los hospitales, en este caso la enoxaparina, la heparina de la no fraccionada, el fondoparina que no tenemos aquí en el hospital, ni tampoco a nivel nacional. Es importante conocerlos y también ver cómo podemos ajustar las dosis en pacientes con daño renal, en pacientes obesos, y siempre también ver el nivel de plaquetas, que por lo que en general se requiere más de 25.000, incluso algunos indican más de 50.000, ¿no? En cuanto a las recomendaciones, lineamientos y guías de manejo. Acá tenemos las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, el posicionamiento de la Sociedad Italiana, un consenso experto en China, las recomendaciones suizas, las recomendaciones de los españoles y las recomendaciones del Anticoagulation Forum, recomendaciones de la Sociedad de Cardiología, también por recomendaciones de la Sociedad de Neumología, en la revista CHEST, y el Comité Científico de la Estandarización de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, que son las que mejor, a mi parecer, son las mejores recomendaciones. Todas estas guías coinciden en la vigilancia de la hemostasia. Los pacientes deben tener una vigilancia diaria o al menos cada 2 a 3 días, como menciona ahí, de su biometría hemática o en un hemograma para ver el conteo de plaquetas, el tiempo de protrombina, del fibrinógeno y del dímero D. Los pacientes con heparina, pues dependiendo del tipo, requieren una evaluación ya sea del tiempo de protrombina, del parcial activada, o también de la actividad antidiesal, que aquí en el Perú, hasta donde tengo entendido, no se realiza, ¿no? Y ver siempre la parte renal, ¿no? Y pacientes con problemas hepáticos. En los pacientes que están en casa en formas leves, en principio no se requiere ninguna anticoagulación, pero sí promover la movilización. Sin embargo, se debe valorar el riesgo de trombosis y el riesgo de sangrado. Y solo si el riesgo tromboembólico es alto, por ejemplo, en pacientes que tuvieron una trombosis previa o en pacientes con obesidad mórbida, ¿no? Pueden valorarse el uso de tromboprofilaxis. Pero si el paciente usaba algún antitrombótico previo, pues este debe continuarse si está en su domicilio. Respecto a si los pacientes que ya usan un antitrombótico están protegidos contra las formas severas de COVID-19, en el estudio de Vincent, en donde se encontró hasta un 28% de los pacientes que usaban anticoagulantes plaquetarios y un 17% de pacientes que usaban anticoagulantes, se vio que no mejoró los resultados en cuanto a las formas severas de COVID-19. Se vio que el uso previo de anticoagulantes, previo a la infección de COVID-19, no mejora el pronóstico ni lo agrava. Como ven ustedes acá, los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes, no hubo una diferencia significativa, ¿no? En los que sobrevivieron, el grupo que sobrevivieron entre los que no sobrevivieron, ¿no? Con una P que no fue estadísticamente significativa. Para los pacientes hospitalizados con COVID-19, pero que no están en cuidados críticos, se recomienda dosis profiláctica de heparina de bajo peso molecular en ausencia de contraindicación, como un sangrado o una trombocitopenia severa. Hablo de trombocitopenia severa cuando el nivel de plaquetas es menos de 20.000, o incluso algunos consideran plaquetas menos de 25.000.
debe evaluarse siempre las escalas de Padua para trombosis y también la escala de IMPROVE, ¿no? Para el riesgo de sangrado. Todas las guías están de acuerdo que los pacientes hospitalizados con COVID-19 deben recibir heparina a dosis profiláctica, pero en algunas guías recomiendan dosis un poco más altas de heparina, que se han denominado dosis intermedia. Y esto es para los pacientes más graves con un dímero D muy altos persistentes, obesos mórbidos, pacientes mórbidos o con marcadores inflamatorios muy elevados. Sin embargo, como la patología es dinámica y de un estado leve puede pasar a un severo, actualmente la parte de la recomendación de la dosis intermedia se está dejando de lado. Incluso hay pacientes que ya inician una dosis plena, ¿no? Y ya no necesariamente la anticoagulación a dosis intermedia, como había mencionado. Los pacientes que ya tienen una confirmación de una trombosis o que tienen un deterioro respiratorio que sugieren que estén cursando con tromboembolismo pulmonar deben ser tratados con heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas y siempre agotar las posibilidades de realizar un estudio diagnóstico de imagen, ¿no? Que te corrobore, que te confirme el diagnóstico de trombosis, ya sea un angioten o un ecodoppler, porque si se confirma la presencia de una trombosis, la duración de la coagulación debe ser como en todas las trombosis, por lo menos 3 meses, ¿no? Entonces, aquí vemos que en la tromboprofilaxis al egreso, vemos que estos pacientes tienen un alto riesgo de padecer trombosis en pacientes que han sido de alta cuando han estado en ventilación mecánica. Sin embargo, se ha visto que también el uso de anticoagulantes también tiene un alto riesgo de sangrado. Entonces, la tromboprofilaxis al egreso en pacientes con COVID-19 se puede realizar, pero siempre y cuando de manera individualizada en pacientes que tienen ciertos factores de riesgo, que tienen neoplasias activas, que tienen fibrosa profunda o trombosis previa como historia clínica, ¿no? Incluso los pacientes mórbidos, pero siempre valorar el riesgo-beneficio, ya que la heparina, como ustedes saben, como ya les he explicado, tienen cierta predisposición al sangrado o también tiene que ser valorado cada 2 o 3 días de manera laboratorial. Esto permitiendo el adecuado control y verificar siempre el número de plaquetas, cosa que es un poco difícil realizarlo en el domicilio. Es por eso que de manera personal yo no recomendaría el uso de heparina de bajo peso molecular o no fraccionada en el domicilio, pero sí en el hospital, ¿no? Donde sí cuenta con todos los cuidados, ¿no? Podría decirse, o con un laboratorio cercano para ver y actuar de manera oportuna frente al paciente, ¿no? Entonces, aquí, en cuanto al MINSA, queda bien claro que también nosotros hemos manifestado algunas recomendaciones, ¿no? Donde todo paciente con enfermedad con COVID-19 hospitalizado debe recibir una tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular en ausencia de cualquier contraindicación. ¿Cuáles son las contraindicaciones? El sangrado activo, las plaquetas menos de 25.000, como les había mencionado, y una monitorización de la insuficiencia renal grave. Entonces, tenemos 3 escenarios. El escenario 1, donde se ve que a los pacientes con enfermedad de COVID-19 severa en UCI y o con signos de evidencia de evento tromboembólico. ¿Qué hacer? Una anticoagulación de dosis terapéutica. Dosis 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. ¿No? Siempre y cuando ver el tema de la función renal, con una depuración de creatinina menos de 30. Escenario 2. Los pacientes con enfermedad de COVID-19 leve a moderada con factores de riesgo para enfermedad tromboembólica. Acá podemos usar la dosis intermedia, como les había mencionado, pero como esta enfermedad es dinámica, entonces este escenario ya se está dejando de lado. Incluso yo sugiero que este escenario sea eliminado y podría pasar ya a una dosis plena, ¿no? Dosis terapéutica. Entonces, en el escenario 3, ya dejando de lado la dosis intermedia, nos vamos a la dosis profiláctica en los pacientes con COVID-19, que están de una manera leve o moderada, pero sin factores de riesgo para una enfermedad tromboembólica, cuya dosis es 40 miligramos subcutáneo cada 24, siempre ve el estado del peso del paciente y siempre el nivel de la depuración de creatinina en el estado renal de los pacientes, ¿no? Que es muy importante.
Y los pacientes ambulatorios, en estos casos de pacientes seleccionados, tenemos que ver que tengan factores de riesgo. Como ya les había mencionado, siempre ver el nivel del peso, el nivel de creatinina, y siempre ver pacientes como individuales, no en su totalidad, ya que esos pacientes también requieren un apoyo profiláctico, siempre y cuando se le haga un nivel del score de sangrado o nivel de trombosis. Entonces, ¿qué dice acá en esta revista de Big Daily, en la cardiología? Mencionan que en el caso de pacientes dados de alta del hospital sin episodio de una trombosis durante el ingreso o previo a ello, indica que es razonable considerar el uso de tromboprofilaxis prolongada después del alta hospitalaria. No obstante, la decisión de utilizar tromboprofilaxis posterior a ello se deberían tener en cuenta los factores de riesgo, como una tromboembolia venosa previa, con pacientes mórbidos, teniendo el riesgo de hemorragia, el riesgo de trombosis, como la facilitar el tratamiento, ¿no? Entonces, dentro de los targets o posibilidades terapéuticas del punto de vista de medicamentos antiinfecciosos o anticuerpos monoclonales que se están utilizando en los pacientes con COVID-19, como las combinaciones del lopinavir y ritonavir, el tocilizumab, la hidroxicloroquina, la citromicina, la metilprednisolona, que anteriormente estos medicamentos se han usado anteriormente, que se están dejando de lado. Hay que tener presente que en este caso, los pacientes que toman warfarina o un anticoagulante de acción directa, es preferible suspenderlo y de requerir anticoagulación, pasarlo a una heparina de bajo peso molecular, ya que al momento esta heparina es el único medicamento anticoagulante que no ha mostrado interacción con estos tipos de drogas, ¿no?, que acabo de mencionar. Entonces, las conclusiones que estoy considerando en esta ponencia es que no existe una evidencia de utilidad de los anticoagulantes ni de los antiagregantes plaquetarios en individuos con COVID-19 de curso leve y tratamiento ambulatorio. Los pacientes que se encuentran recibiendo anticoagulantes o antiagregantes por algún padecimiento de base, cuando se contagian por SARS-CoV-2 deberán de continuarlos. Tercer punto, todos los pacientes hospitalizados deben recibir tromboprofilaxis desde el momento del ingreso. En pacientes con coagulopatía inducida por sepsis mayor o igual a 4 o en terapia intensiva, intubados, sin sospecha de trombosis, considerar una oxofarina a dosis intermedia, pero en mi opinión estos ya deberían pasar a una dosis plena. En pacientes con trombosis confirmada en cualquier localización o con sospecha de tromboembolia pulmonar, utilizar enoxaparina a dosis de anticoagulación terapéutica o dosis plena. En los pacientes dados de alta hospitalaria se recomienda pacientes sin trombosis, evaluar y personalizar el riesgo tromboembólico y hemorrágico y eventualmente continuar la tromboprofilaxis por lo general de 7 a 30 días. Pacientes con sospecha o corroboración de trombosis, continuar con dosis terapéuticas de anticoagulante por lo menos 3 meses y siempre considerar las contraindicaciones al uso de anticoagulantes. Eso es todo, muchas gracias. Doctor Rodríguez. Muy ahora, doctor Peña. Bueno, de una forma puntual, y creo que prácticamente desde el inicio no hubo muchas variaciones en el manejo de la anticoagulación, ¿no? Sobre todo por los artículos que presenta, sobre todo en esa revisión china que salió de alternativa con la italiana y con la española en su momento, casi el mismo mes, en el cual señala alternativas, ¿no?, que prácticamente no ha variado mucho. Lo que sí es lo que sí se vio en algunas revisiones, y eso sería una pregunta, es el uso del alteplase, ¿no?, que muchas veces se vio dentro de las indicaciones a algunos pacientes que están en la unidad de área crítica. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Bueno, como en primera instancia se estuvo utilizando, como usted menciona, pero el detalle es que no se vio un reporte adecuado y incluso los pacientes no rendían adecuadamente. Es por eso que los pacientes que a partir de ese estudio ya empezaron a usar enoxaparina, ¿no? Entonces ya quedaría de lado ese estudio, ¿no? Como todo estudio inicial,
en la anticoagulación COVID han ido de manera progresiva, han ido incluso depurando algunos medicamentos, ¿no? Claro, porque lo vieron como parte de un manejo, como, en ese caso como indicación prioritaria de un test masivo, ¿no? Que posiblemente el paciente presentaba mucho mayor compromiso ventilatorio con compromiso hemodinámico y lo relacionaban, pero no hubo algo satisfactorio en los estudios que se con la población con poca cantidad, ¿no? Entonces, actualmente lo que es el uso de Riloxaban o algunos tipos de últimos anticoagulantes, según lo que en este caso en la parte ambulatoria, ¿usted ve conveniente el uso de estos fármacos? Ahora, también el uso de la aspirina, que estamos viendo que también están dando dentro de los ambulatorios o en los cuartos particulares. No sé si hay algún estudio relacionado a esto, ¿no? Pero quisiéramos ver si en este caso hay algo que usted ha revisado. Bueno, en cuanto a los estudios, en cuanto a los antiagregantes, en cuanto al uso de aspirina, nosotros entendemos que es un problema de trombo blanco, ¿no? Entonces, la parte de la antiagregación por aspirina no va a ayudar de manera significativa, salvo pacientes que han tenido antecedentes, ¿no? De infarto, ¿no? Que ellos sí podrían recibir esos medicamentos, ¿no? Claro, porque se ve a diario en las recetas que vienen nuestros pacientes el uso de aspirina diaria. Y prácticamente a todos. O sea, no es que discrimina uno que otro, ¿no? Claro, como todo tratamiento debería ser individualizado, ¿no? Incluso en estos pacientes la idea es no bombardearlos de medicamentos, ¿no? Claro, yo veo que la dosis de heparina que usted menciona, porque prácticamente hemos tenido un déficit de enoxaparina en un mes, creo, prácticamente cuando hubo un poco de desabastecimiento en los establecimientos y se empezó a usar la heparina sódica. Pero en este caso, en la dosis que se vio en los estudios, muchas veces es relacionado a la dosis que usted menciona, ¿no? 7.500 unidades cada 8 horas con regulación de todas maneras, ¿no? Por el peso y todo ello. Pero yo veo que la parte de la literatura española menciona acá esas 5.000 unidades cada 8. ¿Hay un consenso general que ya menciona exactamente la dosis de la heparina sódica en ese tipo de pacientes? En realidad no hay un consenso específico. En realidad, incluso las revistas publicadas se mencionan que están dejando darlo el uso de lado de la heparina no fraccionada y darle más ventajas y más prioridad a la heparina de bajo peso molecular de enoxaparina, ¿no? Claro, por eso que se han estado viendo muchas veces algunas situaciones, ¿no? Generalmente hay pacientes que son ya con muchos problemas, últimamente con problemas renales, ¿no? Que están llegando casi prácticamente con una descompensaciones y prácticamente el uso de heparina sódica en ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, en esos casos prácticamente es la alternativa. Más por el costo también, porque es un costo más accesible y bueno, lo que tenemos, la heparina sódica, pero también ese monitoreo también que tenemos que tener cada 2 a 3 días, ¿no? De lo que es la parte de la coagulación, ¿no? Que es algo que también sería, bueno, dentro de lo que es el control de estos pacientes, ¿no? Bueno, doctor Peña, le agradezco. De todas maneras, esta exposición bien directa, concisa en todos estos aspectos que estamos viendo con la anticoagulación, que posiblemente puede haber otro cambio, no se sabe que prácticamente puede haber otra cosa más adelante, pero al menos se está viendo que el manejo prácticamente de anticoagulación es uniforme y prácticamente no hay mucho cambio desde el inicio de la pandemia a las exposiciones que usted nos ha indicado. Entonces, le agradezco la exposición, doy el pase al doctor Valle para el cierre de la sesión. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Willy Peña por esta ponencia, por toda la información que nos ha actualizado en un tema que día a día viene saliendo cosas nuevas como es el COVID. Y como acaba de manifestar, con bastante información de distintas partes de distintos investigadores. Agradecemos también al doctor César Rodríguez por la conducción de esta primera presentación. Vamos a dejar a continuación al doctor Moisés Torres, que va a conducir la siguiente ponencia de cuidados paliativos en COVID-19, y nuestro invitado, el doctor Alex Lazón. Adelante, Moisés. Muchas gracias, doctor. Doctor Alex Lazón, por favor, su cámara.
Bueno, agradecemos de antemano al doctor Willy Peña. Excelente presentación, doctor. En esta oportunidad vamos a enfocar también algo relacionado a este tema, no tan controvertido, ya se estuvo utilizando en otro contexto, acerca de lo que son los cuidados paliativos en el paciente con COVID. Para ello contamos con un gran profesional, el doctor Alex Laxón Ayala, asistente del servicio de emergencia del Hospital 3 Grau, para el cual le doy la bienvenida, doctor. Muchas gracias por encontrarse acá. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por la bienvenida, doctor Torres. Muchas gracias a la sociedad por la invitación. Bueno, doctor, podemos iniciar con esta plática que es de sumo interés para los presentes. Comparte su pantalla, por favor. Gracias, doctor. Estamos atentos. ¿Me confirman, por favor? Yo le confirmo, doc. Listo, doc. Está cargando. Se observa muy bien, doctor. Podríamos ir a... Listo, perfecto. Le confirmo la adecuada presentación. Sí. Excelente, doc. ¿Se escucha? ¿Me regalan un like? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha perfectamente. Gracias. Muy bien. Bueno, el señor José es un paciente de sexo masculino de 75 años, diabético, con obesidad, usuario regular de metformina, que desde hace 10 días, pues, refiere un tiempo de enfermedad con tos, dolor dorsal, fiebre y cefalea. Se le indicó paracetamol, ivermectina y acitromicina, y desde hace 3 días se inició con dexametasona. Notan sus familiares que hay un cansancio mayor al esfuerzo, que es progresivo, y que el día del ingreso se hace mucho más notorio, por el cual la nieta con quien vive lo trae. Llega con esas funciones vitales, 130,70, una frecuencia cardíaca de 86, una respiratoria de 28, una temperatura de 37,7 y saturando 71% al 0,21. Dentro de la escala visual de Disnea, lo marcamos como un 2/10, y dentro de la escala de valoración del dolor tenemos un 5/10. Se le toma inmediatamente una gasometría y se le encuentra pues una presión parcial de oxígeno de 42 milímetros de mercurio a 0,21, dándonos un PAFI de 200, ¿correcto? Se le toma, se le coloca oxígeno y se le toma inmediatamente la tomografía, presentándonos este patrón tomográfico bastante típico de una neumonía típica, con alta sospecha de COVID-19, un CORAX de 5 y un índice de severidad tomográfico de 24/25, con lo cual calculamos más o menos un 90% de afectación. Los problemas que se definen en este momento fueron una insuficiencia respiratoria con una neumonía SARS-CoV-2 severo en fase hiperinflamatoria, diabetes y obesidad. Dentro del plan completamos la parte de laboratorio, el monitoreo, se indica oxígeno mientras se prepara o se busca pues ventilación mecánica invasiva, una interconsulta a la UCI y evidentemente informar a la familia. Agradezco mucho a la sociedad el haberme invitado en este tema tan a veces olvidado, pero también muy, muy interesante. ¿Ok? Mi nombre es Alex Lazón, soy emergenciólogo, me gusta la medicina paliativa, soy paliativista, soy del Hospital de Emergencias Grau y muy orgulloso de pertenecer a la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres.
quisiéramos poder resolver algunas dudas al final de esta presentación, y esperemos que sea así. Por ejemplo, ¿qué es paliación? ¿Es solamente medicina paliativa? ¿Cuál es el concepto adecuado? ¿Es medicina paliativa? ¿Es cuidado paliativo? ¿Solo significa aplicar medicamentos? Yo le doy morfina a un paciente, ya es medicina paliativa. ¿Significa el fin de la vida del paciente? ¿Significa, yo le digo a un paciente, yo le digo al familiar de un paciente que va a entrar a cuidados paliativos, significa que va a fallecer, significa que su vida va a tener un fin? ¿Solo lo hace un médico paliativista? ¿Y cuál es el rol en medio de la pandemia? Recordemos el año 2016 cuando la OMS sacó una infografía bastante interesante en el cual nos daba algunas ramas de lo que era el cuidado paliativo, en el cual se centraba sobre todo en la atención a pacientes con enfermedades potencialmente mortales y también a la familia, con el objetivo de mejorar la calidad de vida a través del alivio del sufrimiento físico, psicosocial y espiritual. Vale decir que no solamente es el manejo de síntomas, sino es envolver al paciente y su familia con respecto al cuidado psicológico, al ambiente social y también dándole un apoyo espiritual que en nuestra parte aquí en América es bastante importante. La ubicación se libera desde la creación de los primeros hospicios en Europa, en Inglaterra, en Londres, el Hospicio de San Vicente, donde se cuidaba a los pacientes al fin de su vida dentro de un hospicio, dentro de 4 paredes. Ahora esto se debe liberar. No se debe limitar el cuidado paliativo solamente a un centro de salud o un hospital. Debe iniciar en la casa. ¿Correcto? Esto también ha demostrado un impacto sobre los sistemas de salud, ya que reducen las hospitalizaciones innecesarias y, bueno, puede ser prestado por muchos tipos de profesionales sanitarios e incluso voluntarios. ¿Correcto? Hay muchas deficiencias. Miren, ha pasado más de 30 años de lo que se inició el cuidado paliativo o el concepto de cuidado paliativo, pero 63 era bastante similar a la población. No pueden aliviar el dolor y eso es bastante mortificante, bastante, bueno, doloroso para ser un poco redundante, al mismo personal de salud, ver a un paciente, ver a una persona, ¿no? Sufrir de dolor y no poder tener acceso a un medicamento o algún fármaco que lo pueda aliviar. ¿Qué obstáculos tenemos? El escaso conocimiento, sobre todo, ¿correcto?, de la población sobre el papel de los cuidados paliativos. La población refiere, mi papá, mi mamá, mi hermano va a entrar a cuidados paliativos. Ah, entonces va a fallecer. No es así. El concepto ha cambiado y eso es lo que vamos a tratar de definir ahora y adecuarlo a esta pandemia que nos ha inmovilizado a todo el mundo. Existen obstáculos culturales, sociales y religiosos sobre las creencias entre el dolor y la muerte. Existen algunas religiones que mencionan como el dolor o como que el sentir dolor dignifica la muerte. Por favor, nadie merece sufrir al final de la vida. Ahora somos profesionales, somos médicos, somos de emergencia y nos han preparado para salvar vidas, ¿correcto? Pero muchas veces no se puede. Entonces tenemos que trascender a la atención en no solamente salvar vidas, sino también darle un buen fin a los pacientes, los cuales no podemos recuperar. Otro problema que se ha visto, sobre todo en América del Norte, es sobre las reglamentaciones excesivamente restrictivas de las analgésicos con opioides, que también nosotros las sufrimos, ¿cierto? Tener que hacer muchas recetas múltiples para poder pedir una ampolla de morfina, una ampolla de fentanilo, es bastante engorroso muchas veces y retrasa el inicio del tratamiento intrahospitalario. Sigamos con nuestro señor José. Este pacientito pues llega a la sala de observación de emergencia con una frecuencia cardíaca en 80, respirando 28 veces por minuto, ya satura 92 con una máscara de reservorio, y el momento de ya pasarlo a la sala de observación, se informa a su familiar, a la nieta en este caso, sobre su condición, el plan,
y se solicita el número de contactos ante eventualidades. Generalmente se solicitan 2 números, ¿correcto? Uno que es el de la persona que lo ha traído y otro de reserva, o en caso de alguna emergencia, pues si el primero no responde. La UCI nos responde que no hay ventilador mecánico ni camas disponibles. Esta pandemia nos ha destapado todas las deficiencias que tenemos, la falta de necesidad de camas, tanto en emergencia, en UCI, en hospitalización. En este momento nuestra emergencia tampoco contaba con ventiladores mecánicos, ya que estaban todos ocupados, y se prueba colocándole un snorkel de alto flujo. Nuestra referencia también no tuvo éxito, ya que todos los hospitales estaban por encima de su capacidad. Muy bien. ¿Qué es paliar? ¿Qué es paliación? En resumen, es mejorar la calidad de vida de un paciente a través del abordaje integral del paciente y su familia. ¿Correcto? Hasta antes de 1998, la paliación o el cuidado paliativo empezaba cuando la recuperación era nula. Este concepto ha cambiado. A partir del año 98 ya se estuvieron definiendo los conceptos hasta que el año 2014 se definió este cuadro que tenemos aquí, en el cual el cuidado paliativo empieza ni bien el paciente toca el hospital, ¿correcto? Ya que no es solamente medicinas, como vamos a ver ahora, es sobre todo comunicación. Entonces, mientras menor capacidad tenga el paciente en recuperarse, mayor va a ser la capacidad o el cuidado paliativo que le debemos dar. El cuidado paliativo prácticamente no termina con el fin físico del paciente. Se define al final en dos partes, ¿no? El preduelo y el duelo, marcados bastante claramente con el fallecimiento del paciente. Pero tenemos que preparar a la familia, preparar al paciente y trascender a la presencia física de nuestro paciente. A mí me gusta presentar esta triada en el cual es un círculo que debe continuar en todo paciente que entra en cuidado paliativo, en el cual una evaluación debe estar seguida de un plan, un tratamiento, y seguidamente con la comunicación hacia el paciente y hacia la familia de lo que vamos a hacer, ¿correcto? El hecho de que la familia o el paciente estén bastante informados quita mucho la ansiedad, quita mucho esa incertidumbre que envuelve a un paciente que está en estado crítico, ¿correcto? Y le da confianza a la familia por el personal de salud que lo está atendiendo. Este es un círculo que no se detiene, se comunica, se evalúa, se trata, se comunica, se evalúa y se trata. El cuidado integral no solamente va hacia la recuperación física, como lo hemos dicho, sino también a través de un apoyo psicológico, apoyo social, espiritual, de acuerdo a las creencias religiosas del paciente y respetando las mismas, del paciente y su familia. ¿A quién? En Salud salió la publicación ahora en agosto, el 20 de agosto, sobre las recomendaciones clínicas para cuidados paliativos en COVID, en el cual mencionan que a quién se le debe iniciar cuidado paliativo, a quien tenga pues un diagnóstico de sospecha de COVID, ¿no? Con un deterioro clínico progresivo imparable, con una baja probabilidad de recuperación, con un beneficio mínimo o improbable con toda la terapia que se le puede dar, y que esté asociado o no a otra enfermedad que se agudice, ¿no? O que sea crónica. Yo creo que se le debe dar cuidados paliativos a todos. Desde que ingresan, así se quede o no se quede, a todos hay que apoyar para bajar la intensidad de la ansiedad con la que vienen los pacientes. En estos días en los que decir tienes COVID, ¿no? Mucha gente piensa que se va a morir, que le va a pasar cosas feas, que va a terminar en máquina, que va a terminar en una UCI, cuando en realidad pues no es así, ¿no? Hemos aprendido ya en 5 duros meses cómo se comporta esta enfermedad y más o menos tenemos ese instinto que lo llamo el instinto emergenciólogo, de lo que podemos predecir en un corto y mediano plazo. La pandemia internacional vino a cambiarlo todo. Nos llenó de incertidumbre, tanto al personal de salud, tanto a nuestra familia misma, preocupándose por nosotros, y bueno, ni qué decir, a la población en general. Y todos se dedicaron, todas las políticas, incluso
macro y micro se dedicaron a la prevención del contagio, pero esto provocó el encierro, la dichosa cuarentena que nos sumió en la soledad, en de no saber qué es lo que está pasando afuera, de ver en las noticias simplemente que las calles están vacías, pero los hospitales están llenos. Nosotros mismos lo hemos vivido, lo estamos viviendo, ¿no? Lo que empezó en marzo con caos, con los objetivos de limitar el contagio y salvar vidas, continúa lo mismo. De repente con un caos más organizado, entre comillas, pero nos olvidamos un poco de dar esa paliación, de dar cuidado paliativo a todos nuestros pacientes, que yo creo que sí lo hacemos, y las personas que están más pegadas al paciente son las que más lo hacen. De repente ni se dan cuenta y lo están haciendo, pero debemos guiar esa forma de darlo. Quienes son muy buenas en dar apoyo moral, en estar al costado del paciente, nuestras queridas enfermeras. La distribución de recursos también se modificó, ¿cierto? Se dio grandes recursos para el manejo farmacológico, de procedimientos, de dispositivos, monitores, máquinas y también rehabilitación. Pero nos olvidamos un poco sobre lo que es la promoción, prevención, en enseñarnos cómo comunicar y sobre todo en paliación. ¿Qué nos cambió dentro del ámbito hospitalario? Las restricciones en la visita, reordenamiento de los servicios, hemos ampliado nuestras zonas, nuestra capacidad, nuestras emergencias se han visto súper llenas, bastante congestionadas, abriendo pabellones tras pabellones en hospitales que no estaban destinados a eso, se tuvieron que forzosamente convertir hospitales COVID, ¿no? Ya no pudimos vernos cara a cara, solamente nos vimos a los ojos hasta el hecho de no saber con quiénes estamos trabajando, ¿correcto? Esto fue limitando la información personalizada, haciendo pues que haya bastante temor de la familia, incluso de tocar el hospital, temor del personal de ir al hospital, de quedarse, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido eso, ¿correcto? Y esto se asocia a los problemas económicos, que van a seguirnos por muchísimo tiempo. ¿Cómo hemos aprendido a afrontar esto? En primer lugar, informándonos constantemente, aprendiendo a través de estas charlas, a través de estas capacitaciones, ¿correcto? Informando a la familia desde un inicio cómo está llegando su paciente y mantener una comunicación constante a través de forma telefónica, virtual, con respecto a cómo se lleva, ¿no? Cómo está yendo su paciente, comunicar el plan de inicio, comunicar el avance. Yo recomendaría dar un informe por turno, ¿no? Del paciente que estamos viendo, y sobre todo comunicar el deceso, ¿no? Muchas veces un paciente fallece en la madrugada, a 3 de la mañana, y esperamos hasta las 7, 8 de la mañana para comunicarlo. Eso no es aceptable. Debemos comunicarlo el tiempo que se recomienda desde la hora del deceso hasta que el familiar esté enterado, debe ser no mayor a 1 hora. Nuestro paciente, el señor José, en su tercer día, refiere disnea, no tolera el snorkel, tolera parcialmente la posición prona y refiere náusea. Se presenta con una frecuencia respiratoria de 32, una saturación de 91 y una con reservorio de 15 litros, y su escala de valoración de disnea aumentó de 2 a 7 en el tercer día y el dolor de 5 a 6. Nuestra intervención en este momento no había funcionado. El COVID-19 vino para quedarse. El SARS-CoV-2 nos rodea, lo vemos todos los días en los hospitales, y tiene síntomas bastante llamativos, ¿correcto? Estos síntomas más frecuentes son pues la disnea, la ansiedad, el dolor, la tos, fiebre, delirio, náuseas y vómitos, pero quiero ahondar justamente en este punto sobre la disnea y cómo se presenta en el COVID para poder tener un mayor entendimiento de cómo manejarlo. La disnea a nivel mundial causó muchos problemas, haciendo incluso de que revistas y periódicos que no tenían mucho que ver o no son especializadas en medicina reportaran este cambio en la sintomatología clásica de los pacientes respiratorios a esto, ¿no? El Wall Street Journal
en mayo del 2020, nos menciona en uno de los reportajes, pues, que muchos pacientes con COVID vienen al hospital con oxigenaciones de oxígeno, perdón, con niveles de oxigenación sanguínea tan bajas como para estar inconscientes o tener algún tipo de falla de órgano. Pero a pesar de eso, ellos vienen pues despiertos, hablando, no necesitando mayor oxígeno, no pidiendo aire, ¿correcto? En el National Geographic, en su parte de Science, de ciencia, nos menciona pues que este síntoma nos da una bofetada a todos los médicos, a todos los cuidadores, con respecto a cómo abordar a este paciente, ¿sí? ¿Cómo se define la disnea? Como dificultad para respirar, nada más. Algunos pacientes lo mencionan como sed de aire, cansancio, sofocación, ahogo, y está casi siempre asociado a miedo, ¿sí? Veamos estos dos casos, por ejemplo, ¿no? En el cual los dos vinieron al hospital, los dos vinieron a Grau, y en estas condiciones, ¿no? Al igual que nuestro paciente José, que es el que estamos siguiendo ahora, vino también una mujer de 65 años hipertensa, con 2 días de fiebre. Sin embargo, hoy se siente mejor. El hijo la trae porque notó que se cansa mucho al ir al baño, ¿no? En caminar unos cuantos pasos, pero ella refiere que en reposo se siente bien. Viene sentada en una silla de ruedas, taquipnéica, con una cardíaca de 98, una respiratoria de 26, saturando 78% a 0,21. 78%. Por otro lado, en nuestro tópico número 2 tenemos a una mujer de 34 años con una semana de dolor de garganta y fiebre y hace 2 días sensación de falta de aire. Viene taquipnéica, disneica, con una cardíaca en 112, una respiratoria en 26, saturando 91% a 0,21. ¿A quién tratamos? ¿Quién tiene disnea? Tratamos a las dos, ¿correcto? Porque una en cualquier momento va a ser falla de órgano por hipoxia y la otra está sintiendo una disnea tan tremenda, ¿no? Que le está llevando al hospital. Entonces, con esto quiero decir que la disnea es taquipnia, no es taquipnia, es hipoxemia, es un paciente que satura en 80, 82, pero está tranquilo, tampoco, es simplemente la sensación. Nosotros debemos creer al paciente, debemos confiar en que lo que nos está diciendo es cierto, ¿sí? Está saturando 93, pero si está saturando 93 le decimos, ¿no? Está saturando 93, 94, ¿no? Y el paciente se siente disneico, siente que le falta el aire. En el año 99, Chochinov, en un artículo bastante criticado, con muchas ediciones posteriores en The Lancet, mencionó en su artículo que se denominó El deseo de vivir en los pacientes críticamente enfermos, que todos quieren tener una oportunidad más de vivir. Sin embargo, hubo un aspecto físico sintomatológico que les dijo, hasta ahí nomás, ya no puedo más. Este síntoma físico que fue el punto de quiebre para muchos pacientes fue la disnea, ¿correcto? Pero ¿qué pasó con los pacientes con COVID? ¿No? Hace algún tiempo comentábamos con mis colegas en el hospital sobre lo que era la happy hipoxia, ¿no? Una hipoxia silenciosa, algo que fue ha sido bastante estudiado desde la aparición de la pandemia, y se reporta en el New England de marzo por One, en el cual solamente 18.7% de pacientes de 1099 que fueron reportados, solamente 18.7 manifestaban disnea. A pesar de tener un PAFI bajo, a pesar de tener una TEM normal en casi el 90% de pacientes, y casi el 41% de ellos usaba oxígeno suplementario. Solamente 18.7 mencionaban disnea como un factor, como un síntoma principal. Tobin, por su parte, también menciona, ¿no? en este artículo, reporta 3 pacientes en los cuales encontró que la presión parcial de oxígeno estaba entre 36 a 45, sin mayor retención de CO2, ¿no? Y menciona pues que sin tener conocimiento fisiopatológico de este mecanismo, vamos a estar pues tratando la disnea, tratando el COVID, perdón, dentro de la plena oscuridad. Son muchos los factores directos e indirectos que produce
esta disnea tardía, por decirlo así, en los pacientes con SARS-CoV-2, con infección por SARS-CoV-2. Son muchos los mecanismos que regulan la sensación de disnea, ¿correcto? Son receptores, hay muchos receptores en el sistema nervioso central que están estimulados pues, por la placa mineural hacia los músculos respiratorios, quimioreceptores periféricos, también tenemos receptores en la zona pulmonar con respecto a la compliance y también en el flujo de aire a través de los bronquiolos. Sin embargo, esto cambia absolutamente en el COVID-19. Son muchos los mecanismos fisiopatológicos por el cual la hipoxia se presenta en los pacientes infectados con el SARS-CoV-2. En este gráfico se menciona que son varios mecanismos los cuales se empiezan a manifestarse en forma progresiva poco a poco, al mismo tiempo, y generan esta hipoxia, ¿correcto? Entonces, vamos a ver que una de las teorías nos dice, y a través de ahí se generan todos los mecanismos, que este virus, el virus del SARS-CoV-2, a través de su fracción ORF8b y el ORF1ab, se liga al grupo M, ¿no? Al hierro del grupo M de la hemoglobina, transformándolo en su unidad férrica a ferroso, de 1+2 a 1+3, haciendo que esta ligazón sea irrompible, ¿correcto? Este hierro más 3, esta unidad ferrosa, hace que la curva de la hemoglobina, la distribución de la hemoglobina se vaya a la izquierda, haciendo que el oxígeno no pueda ser liberado de la hemoglobina. Tenemos buena saturación de oxígeno, pero no hay esta representación del oxígeno, no hay este aporte del oxígeno de la sangre hacia las células, ¿correcto? ¿Esto qué va a crear? Esto va a crear una alteración en la relación ventilación-perfusión, creando shunts intrapulmonares diversos, ¿correcto? Sobre todo en la parte periférica de los pulmones, y de esta forma se pierde la elasticidad pulmonar, provocando lo que es el PSILI, ¿no? La injuria pulmonar autoinducida. Esta hipoxia genera lo que es la vasoconstricción pulmonar, genera también microtrombosis pulmonar a través de la reacción inflamatoria que se produce, alterando lo que es la difusión. Existe un mayor flujo de sangre, sin embargo, hay alvéolos que están completamente comprometidos, haciendo que este flujo de sangre pase por ahí sin aportarle nada de oxígeno, o pasan por un alvéolo bien ventilado, pero pasan tan rápido a través de la vasoconstricción pulmonar que no le da tiempo de oxigenarse, ¿correcto? Esto también genera una alteración de la compliance, aumento progresivo del espacio muerto y también la inhibición del surfactante. Todas estas teorías se han encontrado con respecto a la causa o lo que provoca el SARS-CoV-2 dentro del organismo para generar la hipoxia. Sin embargo, es el conjunto de todas ellas donde genera un quiebre completo en el cual ya está de bajada la oxigenación en la sangre, la oxigenación en los tejidos, pero no hay sensación de disnea hasta después, cuando ya los mecanismos ya se han desencadenado. No tengo un pulsoxímetro, no tengo cómo evaluar esto en un paciente. Mi paciente se siente bien, no sé cómo medir la oxigenación, se siente bien, dice que se siente bien y no siente nada. Existe un método que ha sido validado en el idioma inglés, en el idioma inglés americano, que se llama el test de Roth, en el cual prueban, ¿cierto? Si inspiramos, hacemos una inspiración completa y contamos de 1 a 30, y esto tiene que ser en 7 segundos, ¿correcto? Enumeramos de 1 a 30 lo más rápido posible,
y esto tiene que ser en 7 segundos. Si hacemos la prueba y necesitamos inspirar nuevamente antes de los 7 segundos o no llegamos ni siquiera al número 10, se considera un test de ROT positivo, ¿sí? Más o menos se extrapola que la saturación está en menos de 95, con una sensibilidad de casi el 87%, con una especificidad baja del 57%, pero con una sensibilidad casi del 90%. Si a su vez inspira otra vez, pero no llega, inspira otra vez sin llegar siquiera al 5.º segundo, o ni siquiera llegó al número 7 en el conteo, nuevamente se dice que es un test de ROT positivo, y se extrapola a que la saturación es menor de 90 segundos. Esto está validado en el idioma anglosajón, en el idioma inglés, pero se puede extrapolar al idioma español. ¿Cómo manejamos la disnea? Primero, el paciente tiene que estar preferentemente pronado, ¿correcto? Pero si es que no lo tolera, él mismo tiene que buscar su propia comodidad. Puede estar en supino, puede estar en prono, decúbito lateral derecho, izquierdo. Hay pacientes que pronados no generan ese aumento en la saturación de oxígeno como quisiéramos nosotros. Simplemente ellos buscan su posición y de repente se siente más cómodo lateral derecho, lateral izquierdo. Es bastante importante que el paciente conozca esto. Hay que ventilar las habitaciones, hay que ventilar los servicios, que pase una corriente de aire ambiental constante. No se recomienda que haya un ventilador, ¿no?, de aire dentro de un ambiente hospitalario, sobre todo si es que no está bien ventilado, de que puede contribuir al aumento de la carga viral. Sin embargo, el hecho de que se abra una ventana para que entre una corriente de aire se ha demostrado que puede mejorar la sensación de disnea. Hay pacientes que tienen una saturación mayor o igual de 94, pero tienen disnea. Entonces, lo que se recomienda es colocarle de todas maneras una cánula binasal a 2 litros. Si a pesar de eso no hay mejoría en la sensación, podemos iniciar pues, tratamiento endovenoso o subcutáneo, de acuerdo al lugar donde estemos. La morfina se mostró como un medicamento bastante útil en estos casos, provocando una mejoría en la sensación de disnea por encima del fentanilo, por encima del midazolam, por encima de la ketamina, y no tiene ese efecto sedante que a veces no queremos, ¿cierto? Podemos empezar con 2 miligramos endovenoso cada 4 horas, revaluando cada 20 minutos con dosis de ataque de 1 miligramo, hasta llegar de repente, si es que es necesario, a una infusión continua de 3 miligramos por hora, ¿correcto? Lo bueno de la morfina es que pues, no tiene techo terapéutico. Podemos utilizarlo incluso en dosis muy elevadas, ¿sí? Esto con respecto a la disnea en el COVID, bastante complejo, no es único de esta enfermedad, pero hay que tenerlo mucho, mucho en cuenta. Ansiedad. La ansiedad es un síntoma general. Todas las personas, incluso teniendo o no teniendo el COVID, se presentan ansiosos a la emergencia. ¿Cuántas veces hemos tenido pacientes que llegando a tópico dicen, tengo dolor de garganta, sáqueme mi prueba rápida, hágame mi hisopado, hágame por favor la tomografía? La mejor forma de generar una calma, una tranquilidad al paciente es informándole, conversar, comunicar, absorber todas sus dudas, hacer una breve reseña de los síntomas que debería tener para que tenga sospecha o alta sospecha de COVID, e informar su condición. ¿Sabes qué? Lo que tú tienes solamente es esto, tu oxigenación es buena, no tienes signos de riesgo, no tienes edad de riesgo, no tienes enfermedades, factores de riesgo, y tu plan va a ser el siguiente. Vas a vigilarte en casa o te quedas hospitalizado o vas a necesitar otro tipo de cuidados más avanzados. Pero tenemos que estar seguros de que el paciente tenga la seguridad de que está siendo cuidado y tratado con nosotros.
el ambiente tiene que estar definitivamente calmado, no podemos estar en conflictos entre personal, conflictos con las enfermeras, con los técnicos, debemos tratar de mantener un ambiente bastante calmado y el médico es el que debe liderar eso. Si es que estamos en una zona de hospitalización, en una sala de observación, el hecho de que haya bastantes personas circulando también va a hacer que esto genere mucha ansiedad. ¿Por qué hay tantas personas alrededor mío? ¿Me está pasando algo? ¿Necesito algo más? ¿Me estoy muriendo? Hay que tratar de que esta circulación sea limitada, ¿sí? Y si es que podemos dar un soporte espiritual, si es que hay alguna persona que le pueda dar un soporte espiritual a través de una llamada, videollamada, a través de una carta, también se le puede ofrecer. Si a pesar de eso, utilizando todo esto, además de la compañía de repente de la familia a través de la forma virtual, no logramos calmar esta ansiedad, pues habremos que utilizar algún tipo de fármaco, ¿correcto? Se prefiere el alprazolam sobre el clonazepam, ya que el clonazepam tiene un efecto más prolongado, pero ambos están aceptados. De 0.25 a 0.5 bioral en la noche, de alprazolam, y clonazepam 0.5 miligramos en la noche, con dosis de ataque, si es que con midazolam endovenoso de 2 a 3 miligramos, si es que hay algún episodio de agitación asociado a la ansiedad. El dolor. Si bien el dolor en el COVID está más que todo centrado en el tórax y algunas veces en el abdomen, siempre hay que buscar la causa, ¿correcto? Muchas veces vienen con cefalea, una cefalea bastante intensa, o a veces esta cefalea ya pasó, pero se centra en el tórax. Hay que buscar siempre la causa y hay que brindar un ambiente calmado, decirle cuál podría ser la posible causa y que está asociado a la enfermedad, que no hay algo más que esté agravando su situación. En el año 2001-2002 se conversaba o se hablaba sobre la escalera analgésica, ¿no? En la progresión de los analgésicos con respecto al tratamiento del dolor. Sin embargo, también se propone lo que es el ascensor analgésico, ¿cierto? En el cual elevamos rápidamente las dosis y el tipo de analgésico que se está utilizando, centrándose sobre todo en los opioides leves y los opioides fuertes. Un esquema bastante interesante es el uso de frente de tramadol, ¿no? Que lo podemos asociar bastante con el paracetamol, mejorando la respuesta de alivio al dolor en más de un 30% en las dosis aquí establecidas, y podemos asociarles, si es que el dolor es intratable, es persistente, lo podemos asociar a morfina, ¿correcto? De 2.5 a 5 miligramos cada 4 horas endovenoso. El tramadol, tener mucho cuidado con pacientes con insuficiencia renal, ya que se puede tener un efecto acumulativo, y el paracetamol puede ser bioral, también tenemos la presentación endovenosa, no en el seguro, pero sí en algunas clínicas, con respecto a su uso en asociación con los opioides llamados leves. La tos. Muchas veces los pacientes vienen con una tos terrible, ¿no? Que mejoran con una hidratación bioral simplemente, o cambiando de posición, pero es muy conveniente, es muy importante que calmemos la tos. ¿Por qué? Porque va a disminuir la carga viral en el ambiente en el que estamos y va a disminuir el riesgo de contagio, si es que está en la casa, a la familia, si es que está en el hospital, hacia nosotros. Podemos asociar dos medicamentos, el dextrometorfano y la codeína, empezando simplemente por el dextrometorfano a una dosis de 5 mililitros cada 8 horas, hasta 10 mililitros cada 6 horas. La codeína podemos abordarla en forma subcutánea o endovenosa, de 30 miligramos cada 8 horas hasta 60 miligramos cada 8 horas. Y si a pesar de eso no hay una buena respuesta, podemos asociar la morfina en dosis de ataques de 2.5 a 5 miligramos por vez. El delirio. Hay pacientes que verdaderamente están más en riesgo, pues, de hacer crisis de delirio intrahospitalario. Los adultos mayores son algunos de ellos, los pacientes que tienen algún trasfondo psiquiátrico, que tienen algún tipo de tratamiento psiquiátrico, también están en mayor riesgo, y se centra más que todo en comunicar y reorientar. Hay que presentarse con el paciente. Señor José, soy el doctor Lazón, le voy a pasar visita, ¿cómo se siente usted? Buenos días,
¿no? Buenas tardes, buenas noches. El paciente debe saber que está en un ambiente hospitalario y más o menos tener una relación de en qué momento del día está, ¿sí? Hay que descartar que tengan algún tipo de problema auditivo, ¿correcto? Y tratar en lo mayor posible mantener un contacto con la familia. Otro de los factores es el cambio de ambiente frecuente. El paciente en la tarde está en primer piso, en la noche está en el sexto piso, en el cuarto piso, y después está en el séptimo piso, siguiendo la hospitalización. Todo es en un solo día. Hay que tratar de que los pacientes pues, se movilicen durante el día y que estén conscientes de que se les está cambiando de posición. En todo lo posible, evitar la sujeción mecánica, a menos que haya algún tipo de riesgo de daño autoinfligido o daño hacia el personal de salud. Debemos mantener el ciclo sueño y vigilia. El paciente debe saber que a pesar de que hay muchas luces prendidas en todo momento, o de repente en todo momento, es de noche o es de día. El simple saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿correcto? También debemos utilizar, por ejemplo, de día, prender todas las luces, de repente poner una música suave, tranquila, ¿no? Y en la noche, pues apagar la mayor cantidad de luces que se pueda para que pueda también descansar sin dejar de perder el monitoreo que se requiere. Hay algunos pacientes que ameritan, a pesar de eso, medicación, siendo nuestra droga principal el haloperidol en pacientes que no están intubados, desde 1 a 5 miligramos endovenoso en la noche. Tener cuidado con los pacientes que tienen hipotensión o que son depresiones o que están con la presión baja para no profundizar este episodio. También se puede asociar a midazolam, aunque no es lo más, no es tan adecuado, pero se puede utilizar si es que no hay respuesta a los 20, si es que no hay respuesta a los 20 o 30 minutos, haloperidol con midazolam de 1 a 5 miligramos en dosis única si es que hay hiperactividad. Mucho se habla de la dexmetomidina en los pacientes ventilados de acuerdo a esta dosificación horaria, sobre todo cuando ya están en proceso de destete. Es bastante su capacidad de mejoría en el paciente con delirio o para evitar el delirio post-intubación es muy importante, pero también se puede pensar en utilizar olanzapina, risperidona, quetiapina, antipsicóticos atípicos, pero deben ser programados entre 3 a 7 días antes para que tenga un efecto adecuado en el momento en que lo vamos a extubar. Las náuseas y los vómitos. El 30% de los pacientes con COVID presentan náuseas y casi el 20% también presentan vómitos. Hay que considerar la causa. Puede ser la dieta, puede ser el mismo problema relacionado al virus. En estos casos hay que reducir la dieta o limitarlo solamente a líquidos o limitarlo a nada, ¿correcto? Ver cuál es la causa. De repente es farmacológico, de repente es el tramadol, de repente es algún antibiótico que le estamos dando, de repente es algún antibiótico bioral. Hay que ver cuál es la causa que está provocando las náuseas y darle apoyo farmacológico con metoclopramida, es la droga de elección de 10 miligramos cada 8 horas, o si queremos un apoyo, de repente una sedación leve como efecto secundario, se puede utilizar rimidrinato, pero se prefiere la metoclopramida por su efecto de vaciar el estómago, ¿correcto? A esto le podemos asociar el haloperidol en dosis de taqui a 2.5 miligramos endovenoso. En conclusión, los cuidados paliativos empiezan desde que el paciente tiene un problema leve. Si el paciente llega al tópico, tenemos que garantizar la información y dejar claro su diagnóstico. Sí, tienes COVID, pero no tienes los factores de riesgo para que esto se agrave. Lo más probable es que en 7 días, ¿no? O en 5 días, la fiebre te pase, vas a persistir de repente con un poco de tos, te va a doler el pecho, pero si es que no tienes agitación, si es que sientes que no te falta el aire, y si es que puedes monitorizarte en casa a través del pulsómetro, pues lo haces. Si es que tienes menos del 94% de saturación, tienes que venir inmediatamente. Se ha notado mucho que los pacientes jóvenes se preocupan mucho por su familia, ¿correcto? Dice, tengo COVID,
quiero saber si lo tengo para saber cómo está mi familia. Hay que preguntarle, aunque a veces el paciente no lo quiera decir, hay que preguntarle si es que llega y ya está con el diagnóstico clínico correcto, decir con quién vives. ¿Vives con tus hijitos? ¿Vives con tu papá, tu mamá? ¿Qué edad tienen? Y recomendarle que haga su aislamiento en el domicilio, o si es que es la necesidad, o si es que tiene la necesidad, o si es que no puede hacerlo en su casa, pues llevarlo a las vías de aislamiento que el gobierno ha destinado. Anticipar síntomas, ya lo dije, ¿no? Hemos leído tanto de la enfermedad que más o menos sabemos en qué momento se puede agravar y en qué momento decimos que ya se acabó, ya está superado el problema. Vamos a afrontarlo de la siguiente manera: vas a tener fiebre de 3 a 5 días, la tos te va a persistir un buen tiempo, pero eso no significa que estés mal, significa que tu pulmón se está recuperando y que esto te va a generar un dolor que va a ir progresivamente mejorando, ¿no? Te vamos a dar esto. Antes, pues, en el momento de inicio de la pandemia, pues, colocábamos el famoso combo COVID, en el cual dábamos, pues, paracetamol, dábamos ivermectina, citromicina, hidroxicloroquina, ¿no? Y tenemos que explicar cuáles son los efectos de cada medicamento. Ahora, bueno, las cosas se nos han hecho más fáciles, solamente damos paracetamol, ¿no? Y salvo que, pues, necesite algún tipo de hospitalización, pero hay que explicar de todas maneras cuáles son sus efectos adversos y la dosis precisa, ¿no? Eso tiene que ser bien detallado. Muchas veces vemos que simplemente le damos la receta, lo firmamos, lo seguimos y le decimos que lo recoja en farmacia y no le damos el detalle. Hay que explicarle bien al paciente, hay que tomarnos nuestro tiempo para poder, para que el mensaje quede claro. Si el paciente es un cuadro moderado, aparte de todo lo que se ha dicho, como si fuera un cuadro leve, tenemos que considerar observación, sobre todo si es que tiene factores de riesgo. Es un adulto mayor, es obeso, es diabético, es hipertenso. Hay que ofrecerle la observación intrahospitalaria. Sin embargo, muchos pacientes ni siquiera han querido venir, ¿no? Y los familiares te dicen: doctor, no quiero que se quede. Yo lo puedo tener en casa. Tengo oxígeno, tengo mi pulsoxímetro y vivo acá nomás. Uf, a buena hora. Hay que explicarles, si es que el paciente y la familia están de acuerdo en que la observación sea en casa, a pesar de que la saturación esté en el límite, hay que enseñarle cómo debe monitorizarlo, qué debe hacer en la casa. Tiene que dormir boca abajo, tiene que estar bien ventilado, hay que usar la mascarilla todo el tiempo, un cuarto para él solo, ¿no? Todo eso va a depender mucho del nivel educativo y la capacidad de apoyo familiar, del monitoreo familiar y del transporte que pueda necesitar el paciente urgente para acudir al hospital. ¿Correcto? Hay que garantizar la atención. Por favor, señor, si es que usted tiene alguno de estos síntomas, signos de alarma, ¿no? Puede venir aquí en cualquier momento. La emergencia está abierta por usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Evidentemente, si es que es un cuadro severo, no hay vuelta atrás. El paciente tiene que quedarse en observación y monitoreo, darle la posibilidad de que si el cuadro se modifica en el transcurso de los días, puede ingresar a UCI de acuerdo a la capacidad y evolución de su enfermedad, ¿no? Hay que informar siempre de antemano las condiciones del ingreso y su posible evolución. Hay que informar la capacidad hospitalaria y aforo. Esto fue algo que pasó todo tipo de imaginación hacia nosotros y nos sobrepasó, nos pasó por encima, ¿no? Esta pandemia nos ha pasado por encima a todos. Tenemos pacientes en los pasillos, tenemos pacientes a la intemperie, tenemos pacientes en el piso, ¿no? Y hay que mostrarle esa realidad a la familia, hay que mostrarle esa realidad al paciente. Y hay que darle tal vez una solución a corto plazo que se pueda, ¿no? Señor, su mamita, su papá se va a quedar por mientras en esta cama. Vamos a tener que habilitar alguna habitación, alguna cama, perdón, en otra área. Esperemos que no pase de 24 horas para poder seguir con el monitoreo y el tratamiento. Esto va a generar un vínculo, ¿no? Una tranquilidad, cierta tranquilidad a la familia, muchas veces, no en todas, desgraciadamente, pero hay que asegurarle que se van a aliviar los síntomas y que se garantice una información constante, que se le va a llamar, ¿no? En determinado momento del día para informarle sobre
sobre la situación de su familiar. Y si hubiera alguna eventualidad en el transcurso o hubiera algún cambio drástico, pues se le va a llamar en cualquier momento. El problema con los pacientes críticos, de acuerdo a la capacidad, si teníamos la capacidad o no teníamos la capacidad para poder tratarlo, de repente intubado, con máquina, en una unidad de cuidados intensivos o con un monitoreo en emergencia a través de ventiladores mecánicos, nos hemos tenido en esa disyuntiva de que muchas veces hemos estado sin la capacidad en absoluto de poder tratarlos desgraciadamente y se nos cerraban todas las puertas. ¿Sí? UCI llena, nuestra unidad de cuidados especiales de emergencia llena, referencia totalmente negada, no podíamos referir al paciente. Eso también hay que informar, hay que darle las condiciones del ingreso. El señor, la señora ha llegado en estas condiciones, en realidad su estado es bastante crítico, ¿correcto? Y dada su edad y de repente los factores, esto va a ser peor. ¿Sí? Nuestro aforo está sobrepasado, tenemos pacientes que están en su misma condición y están esperando lo mismo, ¿no? Vamos a hacer de todas maneras una referencia para, de acuerdo a su capacidad, a su condición de salud, a su condición vital, en ese momento se le pueda transportar, esperemos que nos puedan dar una respuesta positiva, ¿no? Y se le va a iniciar tratamiento, alivio de sus síntomas. Tenemos que asegurar eso, la comodidad, el confort, el control de los síntomas. Si es que tenemos la capacidad, ¿no? Tenemos que informar las condiciones y tenemos que darle un tiempo, ¿correcto? Hay que darle un tiempo. ¿Sabe qué? El señor necesita estar en una UCI, tenemos una cama disponible para él, estamos esperando que nos den el visto bueno para poder trasladarlo, tenemos una cama en emergencia con ventilador mecánico, en el cual estamos ahorita disponiéndola y nos imaginamos, prevemos de que más o menos en 2 horas él ya va a estar en ese estado. O sea, si usted desea quedarse bien, si no, se lo podemos comunicar vía telefónica. ¿Correcto? Nuevamente, informamos desde el inicio de todo el tratamiento y el plan y el objetivo que queremos con él, asegurando el confort, analgesia, sedación y monitoreo. Nuestro paciente José, desgraciadamente, no tuvo esa oportunidad. Nos agarró en una fase de la pandemia, en una etapa de la pandemia en la cual nunca hubo capacidad. Su día quinto hospitalario estaba bastante incómodo, su disnea era intratable, un 9/10, estaba intranquilo, diaforético, no mejoraba con la morfina, tenía una respiración tórico-abdominal con una frialdad distal, saturaba 70 con máscara de reservorios, respirando 35 veces por minuto con taquicardia en 102. Se le informa al familiar este estado y él, ante su solicitud, se le permite verlo, ¿correcto? Se conversa con ella sobre el inicio de cuidado paliativo intensivo, por decirlo así, a través de la posibilidad de sedación paliativa. La sedación paliativa es un procedimiento como cualquier otro, es como colocar un catéter. Debemos dar el motivo, el diagnóstico, el plan y cómo lo vamos a hacer, ¿correcto? A través de un objetivo que en este caso sería el estado de conciencia a través del Ramsay o a través del RAS. El familiar ve que está en condiciones y no hay otras posibilidades en ese momento. Muchas veces hemos estado entre la espada y la pared de qué hacer con el paciente. Hay que tratarlo, ¿no? No hay que dejar que sufra, ¿no? Estar con falta de aire es horrible, es feo. No, hay que garantizarle que no va a sufrir. La familiar misma decide eso y desautoriza, ¿no? La intubación y la colocación a ventilación mecánica invasiva. El plan, sedación paliativa. Al final de la vida, a estas alturas de la pandemia, tenemos más de 30.000, de repente, ¿no? Si me equivoco, espero que no, o espero que sí, más de 30.000 fallecidos en nuestro país a través o por causa de esta enfermedad. Cuando decimos que un paciente está al final de la vida con sus síntomas son refractarios, su sufrimiento es intolerable y ya es un candidato a sedación paliativa. Tenemos que preparar a la familia a lo que le va a pasar. Tenemos que decirle que es el momento de despedirse,
que alisten, que tal vez se comuniquen las personas que él quisiera escuchar y tengan la oportunidad de despedirse. Este proceso se llama preduelo, ¿sí? Es muy, muy importante que el paciente se despida, que el familiar se despida de su paciente, ¿sí? El acompañamiento antes era físico. Yo me acuerdo en los pacientes que veíamos en máquina mucho antes de la pandemia, llamábamos por teléfono, el familiar venía inmediatamente y venía incluso con con acompañamiento espiritual. Venía con un párroco, venía con un cura y wow, bienvenido. Se le armaba un ambiente tal vez un poco improvisado a través de biombos y venían de repente los hijos, la esposa, el cura, a darle una despedida merecida, ¿correcto? No podemos obviar esta oportunidad en los pacientes con COVID. Si bien de repente no puede ser físico, no puede ser masivo, ¿correcto? No podemos tener a 5 familiares al pie de una cama de un paciente con COVID en medio de ese ambiente, pero de repente hacer que se acerquen 1 o 2 a 2 metros de distancia en un tiempo de repente definido de 4 minutos o a través de llamadas, una videollamada, mensajes de voz o cartas, que ellos mismos escriban con sus propias manos, ¿no? Con sus propias manos una carta que nosotros o el personal de enfermería, el personal técnico, le pueda leer al paciente. Debemos asumir que el paciente escucha, a pesar de tener sedación paliativa en proceso. ¿Ok? Nunca perdamos, que el paciente nunca pierda la oportunidad de despedirse, que la familia se pueda despedir. Es muy, muy importante y hago mucho hincapié en esto. ¿Sí? Ayudémosles en eso. ¿Cómo sé que el paciente está en sus últimos días? Existe una escala, que es la escala de Menten, en el cual existen algunos puntos que debemos tomar en cuenta físicamente para ser un poco más objetivo, ¿sí? De repente frialdad nasal, frialdad de extremidades, creación de livideces, piel marmórea, cianosis central, el paciente con anuria, con estertores, con apneas de más de 15 segundos, somnolencia, más de la mitad del día. Si tiene 4 o más puntos, el paciente pues está en sus últimos días. Muchos familiares dicen, doctor, ¿y cuánto tiempo le da? Eso es algo indeterminado, ¿sí? Nuevamente apelo al instinto del médico crítico, al instinto del emergenciólogo, de saber más o menos cuánto tiempo le queda al paciente. Algunos podríamos dar una cifra. No la recomiendo, pero si es que estamos muy seguros de lo que va a pasar, ya con tanta experiencia, pues de repente podemos dar un tiempo abierto, ¿no? No pueden ser horas, de repente siempre hablar de días. La sedación paliativa es una decisión consensuada. Debe tener un consentimiento informado en el cual se explique cuál es el objetivo y cuál es el plan a seguir. Debemos retirar o limitar elementos innecesarios si es que el paciente ya no tiene ninguna posibilidad de recuperación. La medicación, en especial vía oral endovenosa, se debe retirar. Cualquier tipo de antibiótico, antihipertensivo, medicación para el COVID, transfusiones, limitar, restringir mucho la alimentación y de repente limitar un poco la hidratación si es que las secreciones no son demasiadas. ¿Sí? Retirar todo tipo de dispositivos invasivos y no invasivos, el mismo monitor, el manguito, las líneas arteriales, las vías centrales, la zona nasogástrica, la zona vesical. Es preferible la vía subcutánea, pero si es que el paciente está dentro del ámbito hospitalario, es mejor una vía endovenosa. Evitar, aparatos o procedimientos que afecten al personal. Las nebulizaciones están totalmente prohibidas en pacientes con COVID, limitar las aspiraciones a las mínimas necesarias y mantener oxigenación por cánula binasal hasta 6 litros por minuto. Doctor, mi paciente está con 6 litros por minuto, pero satura 82, 83. No hay problema. El objetivo no es la saturación, el objetivo es el nivel de sedación. Nuestro RAS o nuestro Ramsay. RAS menos 4, Ramsay de 4. Esos deben ser nuestros objetivos. Como lo dije, se reporta como todo procedimiento a través de un motivo, un diagnóstico y un plan de trabajo. ¿Cómo se induce la sedación paliativa? ¿Cómo podemos empezar?
a través de una combinación de midazolam, 2 a 3 miligramos, más morfina, igual a 2 a 3 miligramos, en un bolo diluido y lento, ¿sí? 10 minutos después empezamos el mantenimiento a través de un cóctel, el famoso cóctel de sedación paliativa, a través de 10 miligramos de midazolam, morfina también 10 miligramos, y si es que es necesario escopolamina para la disminución de secreciones. Diluido en 100, empezamos en 5 y titulamos hasta 20 cc por hora. A mí particularmente me gusta la combinación ketamina-midazolam, nos da una muy buena analgesia, y el midazolam nos da una buena sedación. ¿Cómo podemos empezar esto? Podemos combinar ketamina, 500 miligramos, con midazolam, 50 miligramos, ¿no? En 100 cc de suero fisiológico, y empezamos a titular desde 2 cc hora hasta 10 cc hora. ¿Sí? Objetivo, vuelvo a decir, RAS -4. Llegó el día 7, el paciente ya está en sedación paliativa, el señor José, su frecuencia respiratoria está en 18, satura 82, con una máscara de reservorio a 15 litros, su RAS está en -4, tiene algunos estertores, los cuales se aspiran, ¿no? Hay frialdad distal, se invita al familiar a despedirse, tiene a su familiar, en este caso la nieta, que siempre ha estado siguiendo el proceso de la enfermedad, y se concuerda comunicación telefónica con la esposa, una persona también, una señora también de tercera edad, que no lo ve desde el que el paciente entró al hospital, ¿correcto? Hay que darle esa oportunidad. Se hace videollamada y la señora se despide de nuestro paciente. A las 6:30 de la tarde se constata el fallecimiento e inmediatamente se comunica al familiar. ¿Qué hacemos después de eso? Se llegó al punto de quiebre, llegó el fin de la vida del paciente. Esto ya es de por sí un tema doloroso. No hagamos del duelo, que el duelo sea un proceso patológico, hagamos el duelo lo más fisiológico posible, ¿sí? Hay que darle facilidades para la certificación, para el certificado de función, y hay que explicarle de antemano cuáles van a ser los trámites documentarios. Burocracia. Esa burocracia debe ser lo mínima posible, y dar las facilidades para que la familia pueda retirar el cuerpo a través de los horarios establecidos por reglamentación, e informar debidamente al jefe de guardia en ese momento. Se informó al jefe de guardia. ¿Correcto? Cuando estábamos en pregrado, de repente en la parte de psicología o psiquiatría, al menos yo me acuerdo, habré tenido 3 horas o 3 clases de cómo dar malas noticias. No estamos preparados para eso. Al médico se le prepara para curar, para salvar vidas, ¿correcto? Pero no estamos preparados para darle asistencia cuando un paciente ya no tiene posibilidad de recuperación. No nos enseñan a cómo dar malas noticias, ¿correcto? Existe un protocolo, el protocolo SPIKES, que se creó en Europa, que se modificó en Estados Unidos y que aquí les traigo, en el cual tenemos que preparar todo el ambiente, saber de antemano y al detalle la historia clínica, si es que es posible, la llevamos al ambiente donde vamos a dar la noticia. Tiene que ser un ambiente completamente tranquilo, seguro, tanto para el médico como para la familia. Debemos anotar y ser intuitivos con respecto a la percepción de la familia o del paciente, si es que se le va a comunicar a él sobre su estado de salud, o a la familia si es que se le va a comunicar el deceso. Invitar a la familia a tener algún tipo de pregunta, ¿no? Lo que yo particularmente hago es decir, cuando ya se le da la noticia, si tiene alguna duda, por favor, dígame, pregúnteme lo que usted quiera, ¿correcto? Generalmente tienen 2 o 3 preguntas, no tienen más, ¿no? Y generalmente se van bastante agradecidos por lo que hemos hecho, por la asistencia dada, ¿no? Le damos a conocer el cómo fue, y sobre todo enfatizar de que el paciente se fue tranquilo y sin dolor. Debemos manifestar una empatía con respecto a las emociones que va a tener el familiar. Generalmente, pues, es el llanto, ¿no? A veces es la molestia, ¿no? El enfado, pero la mayor cantidad de veces es
la mayoría de las veces es el llanto, y tener una estrategia. Y aquí voy a quedarme un rato. Las habilidades comunicativas no son fáciles de conseguir. Hay personas que tienen esas habilidades mucho mejores que otras, ¿sí? Pero igual, a todos nos va a tocar dar este tipo de noticias en algún momento. Debemos darnos un minuto antes y de repente algunos minutos después de dar las noticias. Somos personal de salud, tenemos que continuar, ¿sí? Debemos darnos un minuto antes para saber lo que le vamos a decir a la familia y después de decirlo tenemos que darnos un tiempo, nosotros también como personal, para poder despejarnos un poco, ¿sí? El hecho de que una vida se haya ido en nuestras manos y hemos ayudado en hacerlo, de repente nos da una satisfacción de poder haber ayudado, de que se dio sin dolor, pero hasta que eso suceda va a pasar un tiempo. No, no digo que seamos duros ni fríos, sino que seamos empáticos con nosotros mismos. ¿Qué necesitamos para dar, de repente, para saber dar malas noticias? Primero, estar informados, ser empáticos y tener habilidades comunicativas supranormales. Conclusiones. Cuidados paliativos para todos. A veces solamente está en decir simplemente palabras de apoyo, aliento, apoyo moral, espiritual. Ahí ya estamos haciendo paliación, ¿sí? Ahora tenemos que valorar mucho las restricciones, pero de acuerdo al conocimiento que estamos teniendo, podemos ser un poco blandos y darle de repente esa flexibilidad a la familia para que pueda estar con su paciente a una cierta distancia con la seguridad de él y de nosotros también. Perdamos poco a poco el temor de dar malas noticias. Perdamos un poco también el temor de comunicar, de hablar con la familia. La familia lo agradece mucho. Una familia informada agradece mucho de la atención prestada, ¿sí? Y no nos olvidemos de la protección total, tanto del paciente, la familia que lo rodea y de nuestro personal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alex. La verdad, muy interesante su plática. Y es verdad, nos encontramos en tiempos difíciles y la toma de decisiones también amerita, como usted menciona, empatía. Con respecto a paliar este sufrimiento del paciente, la mayoría de los enfoques dados está basado en conceptos subjetivos como el dolor. Pero acá en las pandemias, la depresión, ¿hay algún tratamiento farmacológico o no farmacológico que tiene que ser instaurado para el manejo de la depresión, que es muy frecuente en los pacientes en este momento? Bien, excelente. Qué buena pregunta. Se estima que el 80% del personal de salud ahorita está sufriendo de de episodios ansioso-depresivos, ¿correcto? Y el que diga que no, posiblemente lo esté negando o esté bloqueando esté activando todos sus mecanismos de defensa para no hacerlo. Todos en algún momento lo vamos a tener. La pandemia ha afectado a todos, médicos, no médicos, personal de salud y no personal de salud. ¿Algún esquema dado? No, simplemente saber cuáles son nuestras capacidades, ¿sí? De repente no llegar a los fármacos, ¿no? No hay nada que lo prevenga, simplemente ver cuáles son nuestras capacidades y apoyarnos de los especialistas en esto para poder afrontarlo con interés, saber en qué momento debo empezar algún tipo de tratamiento, ¿correcto? Mucho se ha hablado con respecto a la sertralina a dosis bajas. No quisiera dar una recomendación de dosis, ¿no? No es preventivo, es mejor que sea autorizado y dirigido por un médico especialista en eso, en este caso los psiquiatras. Ok, doctor. Definitivamente esto ha sido incluso antes del COVID y la comunicación y el contexto del tratamiento paliativo va más allá del enfoque solo del paciente, sino también de los familiares. Incluso algunos hablan de prevenir y si se presenta el problema a cual nosotros vamos a paliar, pues es un enfoque general y demás. Algunas especialidades involucradas, aparte de las nuestras, que podríamos realizar un trabajo conjunto
para brindar las mejor condiciones a los pacientes que se encuentran en estado crítico? Sí, sí, claro que sí. En realidad, los cuidados paliativos no están restringidos a nadie. Cualquier persona, cualquier personal de salud que le interese puede estar, puede capacitarse, puede estudiar con respecto a la medicina o al cuidado paliativo en sí. La acotación sería, por ejemplo, eh, anestesiólogos, intensivistas, geriatras, médicos internistas, evidentemente emergenciólogos, podemos hacerlo, pero no está restringido a ninguna especialidad. Es más, en algunos hospicios en Europa, eh, enfermeras, servicio social y psicólogos hacen cuidados paliativos, ¿correcto? Pero al momento de ya indicar medicación, eso sí tiene que estar dirigido hacia algún médico que tenga la capacidad de recetar, ¿no? No son restricciones. Tal vez en un país como el nuestro, en el cual esto no está muy difundido, podemos empezar con las especialidades que he mencionado, pero todos están bienvenidos a poder iniciar cuidado paliativo, ¿no? Muchas gracias. La pregunta de la colega María Aquina. Muchos pacientes despiertan con delirio y se agitan. Esto implica en su dinámica ventilatoria. En todo caso, ¿alguna propuesta en ello? Creo que lo mencionó, pero tal vez algo más relacionado a ese punto, por favor. Sí, claro. Con respecto a eso, debemos, en primer lugar, ver qué paciente nos puede hacer delirio. Lo hemos comentado, los pacientes que tienen un trastorno psiquiátrico de fondo o los adultos mayores. Evidentemente, el delirio va a afectar en el patrón respiratorio o la disnea también puede afectar al delirio. En este caso, podríamos tener la combinación de morfina con haloperidol previamente. Se ha visto, por ejemplo, en pacientes que presentaban disnea severa con saturaciones menores de 80, al iniciar morfina en forma horaria, no como paliación al final de la vida, sino como paliación en tratamiento de síntomas, mejoran evidentemente su saturación, ¿no? Al momento de hacer más efectiva su respiración. No digo que debamos colocar algún tipo de tratamiento preventivo para el delirio, pero si es que un paciente está ya recibiendo algún tratamiento psiquiátrico, no debe ser descontinuado. Definitivamente esta pandemia sobre todo está generando varias barreras, desde el uso del EPP hasta el distanciamiento social y los familiares fuera de estas unidades para su misma protección de ellos. Estos medios utilizados, teléfonos, videollamadas, todavía no ha sido evaluado su efectividad. Sin embargo, lo que sí se nota es que los pacientes estén involucrados y adecuadamente en comunicación con sus familiares. Doctor, ¿alguna experiencia o algún esfuerzo de la parte en general de salud con respecto a mejorar este punto de las comunicaciones entre los familiares? Si la pregunta va de acuerdo a una normativa, sí. En el caso del IETSI que presenté como relato bibliográfico, se estima, ¿no? Se norma el uso de videollamadas, mensajes de voz, incluso llamadas telefónicas, eh, al personal que esté involucrado en la atención del paciente o también a la lectura de cartas, ¿no? No como usted, doctor, dice, no hay todavía un estudio sobre el impacto, pero en términos personales, en nuestra experiencia, pues el hecho de que el familiar se despida de alguna u otra manera hace que la ansiedad y el duelo sea mucho, y el preduelo sea mucho mejor llevada, ¿no? Es un buen punto de estudio, deberíamos tocarlo, sinceramente. Muchas gracias, doctor. En realidad nos quedamos con todo el concepto que nos brinda, que nuestro acto médico en este ambiente sano, en un contexto de cordialidad, confianza y respeto con el paciente, va a tener mejores resultados en todo el concepto de cuidados paliativos. Muchas gracias, doctor Ale Velasco. Un gran saludo. Espero verlo pronto y doy pase al doctor Luis Honorio Arroyo para el cierre de la plática. Muchas gracias. Gracias a la sociedad.
Doctor Vallet, le brindo la palabra para... Bueno, les agradezco a estos dos ponentes, tanto al doctor Willy Peña como al doctor Alex Lazón. La verdad que las dos ponencias han sobrepasado las expectativas, ¿no? Al doctor Lazón con respecto al tema de cuidados paliativos, que se ve poco en nuestro medio y que es tan necesario, no solamente en el día a día, sino que ahora en estas épocas de COVID, en donde las características muy singulares de la enfermedad hacen necesario buscar alternativas de acercamiento a los familiares. Me quedo muy agradecido y los comprometo a ambos para seguir trabajando de manera conjunta en favor de nuestra población a través de la sociedad. Pero también el agradecimiento lo quiero alcanzar a este público que nos viene siguiendo y que estoy seguro que comparte la satisfacción de la información que se viene dando, porque nos va a servir a hacer conciencia el trabajo multidisciplinario, este trabajo que no es exclusivo de una especialidad, que como lo acaba de manifestar el doctor Lazón, no, sino es la suma de todos. Los cuidados paliativos es un tema que de repente intuitivamente lo hemos venido haciendo, pero que deberíamos ir formalizando cada vez más. Muchas gracias nuevamente a los colegas ponentes, a los moderadores, organizadores y al público en general. Los invito a continuar siguiéndonos. Vamos a hacer el cierre de nuestras actividades del mes de agosto, este día lunes, con una presentación de un invitado extranjero para ver las realidades, en este caso, de otros países, como en el caso de Brasil. Les agradezco a todos, muchas gracias, hasta el día lunes.